bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de episodios relacionados a las guías 2025 de la American Heart Association. En esta ocasión vamos a hablar de las recomendaciones de soporte vital avanzado en adultos, las recomendaciones de ACLS o ACLS. Este es un episodio más de la serie donde discutimos estos temas. Así es que si no ha escuchado los temas anteriores, le invito a que vaya a la página de internet del podcast, eccpodcast.com, y vea los demás episodios, porque algunos de los temas puede que tengan una relación directa con los temas que hemos discutido anteriormente, inclusive en otros episodios que se han grabado en los últimos años. Y de igual forma, hay otros episodios que todavía faltan relacionados a esta serie de las guías de la American Heart Association que fueron publicadas en octubre del 2025. Aunque las recomendaciones, aunque este documento es una compilación de todas las recomendaciones, recuerden que todos los años se publican documentos interinos o documentos enfocados en aspectos específicos que han sido publicados en los intervalos más recientes. Junto con estas recomendaciones también está el documento de ILCOR, que hace la revisión de la literatura más reciente, y con esta revisión de la literatura es que entonces la American Heart Association publica su documento aparte, que es el documento de las guías, que forma parte o forma la base científica para el texto que aparece entonces en los libros de las clases y los videos, etcétera, el material que se utiliza de enseñanza. Vamos entonces a comenzar con este episodio. Se me olvidó un detalle importante. Siempre les digo que vayan a la página original de las guías y lean el documento completo, lean el texto oficial, porque ahí es que está la información correcta y completa, y en adición están todas las referencias. Hace poco alguien hizo una pregunta relacionada a eso: ¿dónde pueden ver los estudios que sustentan esas recomendaciones? Después de cada sección, dentro de cada uno de los PDF, cada tema tiene un PDF aparte, o sea, adultos, pediátricos, sistemas de cuidado, etc. Y después de cada sección están las referencias que fueron mencionadas o fueron citadas en esa sección. Así que es relativamente fácil poder buscar esa información dentro de todo ese conglomerado de las recomendaciones. Vamos a comenzar con el aspecto de la tecnología de desfibrilación y dónde estamos parados en este momento, ya que esto es uno de los temas que ha tenido un desarrollo significativo en los últimos años. Primero, es importante mencionar que hay un detalle de la tecnología que todavía no está del todo perfeccionado, y es el poder filtrar las compresiones, los artefactos causados por las compresiones durante la RCP. Si la tecnología que filtra los artefactos creados por las compresiones, si esa tecnología mejora, eso nos va a poder dar mejor una idea más clara de qué es lo que está ocurriendo, no solamente para tomar decisiones en tiempo real, sino también para entender qué es lo que está pasando cuando se hacen algunas de las intervenciones, o sea, cuál es el efecto, si funcionó o no funcionó. Y esas dos cosas son importantes, aunque íntimamente relacionadas: cuál es el estatus actual y si algo funcionó o no funcionó. El punto es que la recomendación actual lo que dice es que no se ha establecido la efectividad. No significa que la tecnología no exista, no significa que la tecnología no sea buena, no significa que no se deba utilizar. Lo que está diciendo es que hace falta más evidencia para poder recomendarlo de una forma conclusiva. Y este tipo de texto, esta declaración de que no hay evidencia suficiente,
lo van a ver en varios de los puntos importantes que se discuten a lo largo de esto. Ausencia de data no es data de ausencia. Significa el hecho de que algo no tenga suficiente evidencia no significa que no se debe estar haciendo. Lo que significa es que a la hora de hacer una recomendación y dar una categoría, hay un grado de responsabilidad bastante alto. O sea, decir, si esto se debe hacer es porque hay data que dice que es lo recomendado. Y cuando algo se recomienda, pero no hay data suficiente, siempre hay la posibilidad de que en el futuro haya que corregir eso, haya que retractarse, haya que decir, bueno, pues dije esto, pero realmente no. Y una cosa es que la data, que la evidencia, sale evidencia concluyente en una dirección opuesta. Y eso siempre puede pasar. Pero cuando se analiza la data actual y se puede establecer que hay un cierto grado de certeza, pues entonces se puede, con la información que está provista en el momento, pues entonces se puede hacer esa recomendación. O sea, en el futuro las cosas pueden cambiar, sí. No es que lo que se dice ahora es absoluto y nunca va a variar por los siglos de los siglos, amén. Significa que en este momento realmente hay una certeza de que es lo correcto. Si después las cosas cambian, constantemente estamos viendo cómo a veces algunas cosas cambian. Pero qué tan certero es en este momento que eso es lo correcto. Y aparentemente en algunos de los temas que hay ya cierta data que apunta con algún grado de certeza en algunas de las direcciones, la barra está bien alta para decidir que en efecto esto se debe hacer. Y lo van a ver más adelante cuando inclusive en el tema de cambiar los vectores, ILCOR le dio una recomendación más alto. Dice, la data está ahí, la data dice que se debe hacer. Sin embargo, American Heart Association dijo, todavía no estamos seguros. Y eso no es algo malo. Eso no significa que no se va a recomendar. Ojalá se recomendaran algunas cosas más rápido, porque hay un beneficio a los pacientes de que se hagan las cosas mejor. Así que si hay un paciente que se puede beneficiar de esto, queremos poderlo implementar lo antes posible. No queremos implementarlo dentro de 5 años cuando salga el texto nuevo. Queremos poder evolucionar en la velocidad que descubrimos información, se publica, se analiza, se discute y se llega a un mejor entendimiento de qué es lo mejor para los pacientes. Y así ha estado ocurriendo en la última década para el avance de sistemas que lo pueden implementar y desarrollan unas tasas de sobrevivencia, especialmente triplican, cuatriplican los promedios nacionales porque están adoptando una serie de intervenciones. Así que cuando algo dice, o sea, es a veces difícil, sencillamente leer la recomendación o el texto, una sola oración, y detrás de eso entender todo lo que, o entender todo lo que hay detrás de eso. Por eso siempre les digo, vayan al texto y lean la explicación del texto. Yo intento hacer, ¿verdad? Algún esfuerzo, intento de llevar este mensaje de lo que dice el material de apoyo, el material complementario detrás de esa recomendación para un mejor entendimiento. Así que hay veces que esa recomendación dice no se debe hacer porque no hay beneficio, punto. Hay data, la data dice que no hay beneficio. Otra recomendación puede ser no se debe estar haciendo de forma rutinaria porque no hay data que dice que eso funciona. Tampoco hay data que dice que no funciona. Lo que eso abre es la posibilidad a que haya que seguir investigando. Entonces, esta tecnología existe, pero lo que estamos buscando es poder documentar de una forma más objetiva que el análisis en tiempo real influye en el resultado clínico de los pacientes. Y cuando esa literatura aparezca, o sea, la data de que la información se puede filtrar, o que los artefactos se pueden filtrar, sí, eso ya sabemos. Ahora es la aplicación clínica y entender si esto en efecto tiene un resultado
en el manejo del paciente que está en paro cardíaco. Y las implicaciones de que esta tecnología se pueda desarrollar pueden permitir que no haya que pausar las compresiones, por ejemplo, para el análisis de ritmo, que se puedan dar descargas mucho más rápidas sin la interrupción significativa de las compresiones. O sea que esta tecnología es prometedora, pero todavía falta más investigación. Vamos ahora al tema de cambio de vector. Hay otros episodios en el pasado, cuando salió DoseVF, que yo les hablé sobre esto. El tema del cambio de vector es un tema bien interesante. Y recuerden un aspecto básico detrás de esto. El tema de cambio de vector tiene que ver con la habilidad de esta descarga eléctrica en terminar la fibrilación. Y quizás por falta de una mejor analogía, una forma como quizás en algún sitio escuché o leí esto descrito es, imagínate como una fibrilación ventricular como si fuera un fuego forestal. Y ese fuego forestal se propaga, si no se puede erradicar completamente, se sigue propagando, se sigue creciendo, nunca se logra extinguir. La fibrilación es un evento caótico que si no se logra terminar por completo, se propaga nuevamente y la desfibrilación resulta que no es efectiva. Pero aquí pueden estar pasando dos escenarios. Uno es que la descarga termina la fibrilación efectivamente, restaura, por ejemplo, un ritmo sinusal, y al cabo de algunos segundos vuelve a tener fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, versus el paciente que la descarga no termina la fibrilación, la fibrilación continúa. Entonces, esto se ata directamente a lo que estábamos hablando ahorita. Si pudiéramos entender qué fue lo que pasó con esa descarga, qué fue lo que realmente ocurrió después de haberle dado esa descarga, entonces tendríamos una idea más clara de si el ritmo terminó, si la descarga terminó la fibrilación y restableció un ritmo sinusal, pero después volvió a tener una arritmia letal nuevamente, en cuyo caso el manejo no necesariamente consiste en una energía más alta o un cambio de vector, sino en otras terapias dirigidas a sostener ese paciente en un ritmo sinusal, incluyendo el uso de antiarrítmicos, por ejemplo, y de reperfusión coronaria, etcétera, para poder sostener el paciente hemodinámicamente estable sin que recurra a una arritmia. Versus el escenario donde el paciente nunca convirtió a un ritmo sinusal, la fibrilación quedó exactamente igual como lo encontraste antes. Así que poder identificar eso durante la reanimación va a ser crucial para que la data que se empieza a publicar tenga esa discriminación. Y ahora mismo, ante la ausencia de esa información de esa manera, una manera de hacerlo es parar las compresiones para mirar el ritmo. Pero ya sabemos que eso no es bueno. Ya sabemos que parar las compresiones para analizar el ritmo no es una buena recomendación. Queremos después de las compresiones después de la descarga, comenzar las compresiones de inmediato y no seguir interrumpiendo las compresiones por más tiempo. Entonces, cuando miramos el tema de cambio de vector, lo que se está buscando con el cambio de vector es lograr captar mejor la parte posterior del corazón, por ejemplo, ese ventrículo derecho del corazón. Esa descarga, si los parchos no están bien colocados, hay una posibilidad de que no sea efectiva. Y el cambio de vector lo que hace es mejorar que esa descarga logre capturar mejor la totalidad de ese ventrículo y poder correctamente desfibrilar al paciente.
Y esto no es exclusivo de la fibrilación, esto pasa lo mismo con el marcapaso transcutáneo. Tú le pones un marcapaso transcutáneo en posición anterolateral y hay la posibilidad de que no capture. Y quizás un pequeño ajuste en los parchos puede hacer la diferencia. Un pequeño ajuste en la misma posición anterolateral, quizás colocar el parcho lateral un poquito más arriba, un poquito más posterior, o quizás colocar el parcho, los parchos anteroposterior, uno al frente y otro en la espalda. Así que este concepto no es un concepto nuevo. Lo que el texto de la guía menciona es que no se ha establecido que este cambio de vector tenga una utilidad en el paciente que tiene múltiples descargas que no han funcionado, pero por el paciente que tiene una fibrilación ventricular refractaria, una fibrilación ventricular incesante, no termina con las descargas que se le están dando. Y si recuerdan el episodio de Dose BF en el que se grabó hace, no sé, 2 años, 3 años atrás, yo menciono como un aspecto común editorial que la razón por la cual la descarga no está funcionando que no deba ser, o sea, no debemos permitir que la razón por la cual la descarga original no funcione es porque la colocación de los parchos no sea la correcta. Y eso es un área que podemos mejorar y que la literatura, si salen estudios que puedan hacer esa discriminación entre el paciente que tuvo un ritmo que logró convertir y entonces volvió a fibrilar versus el que nunca convirtió a pesar del intento. Y a la misma vez quizás incorporar otra tecnología como la habilidad de filtrar los algoritmos, pues esta recomendación pudiera entonces establecerse para este grupo de pacientes específicos que tienen la fibrilación ventricular que no convierte, que se queda, a pesar de las descargas, exactamente igual. Que ese es el verdadero beneficio del cambio de vector o del double sequential, la descarga en secuencia doble, que es colocar 2 equipos simultáneamente. Y dar una descarga, una en secuencia inmediatamente de la otra, no exactamente a la misma vez, pero sí en una secuencia bien rápida, menos de 0.75 segundos entre una descarga y otra. Yo creo que sabemos que hay una señal aquí de algo. Y esa señal, sabemos que vamos a seguir escuchando más sobre este tema, porque aquí hay algo. Lo que queremos es entender o establecer que en efecto esto funciona en qué grupo de pacientes en específico y no sencillamente una aplicación a ciegas para diferentes escenarios cuando algunos se puedan beneficiar más que otros. También, no sé, pudiera haber un beneficio de analizar esto desde un punto de vista más pragmático. Si se ve un beneficio de forma uniforme, indistintamente de la razón exacta, pero se ve un beneficio en términos generales, entonces, ¿por qué no? Y ese es el caso, por ejemplo, de la epinefrina, donde vemos un beneficio en retorno de circulación espontánea, aunque sabemos que en algunos pacientes se ve más que en otros, y sabemos que en algunos pacientes la epinefrina no tiene ningún efecto. Pero aún así está en las guías y en ese momento de caos es a veces conveniente administrarlo de inicio porque hay esta señal de que va a mejorar el retorno de circulación espontánea y si al principio no se sabe exactamente qué es lo que está pasando exactamente, pues hace sentido por lo menos comenzar por ahí porque el factor tiempo es importante. Y eso es una buena oportunidad para entonces movernos al tema de vasopresores. Epinefrina. Todavía la epinefrina aparece como recomendada clase 1 en el paciente que tiene paro cardíaco. Hace unos días atrás vi un estudio publicado de Carolina del Norte
estaban hablando del uso de una sola dosis de epinefrina. Este estudio salió ahora, hace 1 o 2 semanas, así que no creo que haya... O sea, no. Ese estudio no está contemplado en este documento de la guía. El documento lo que estableció fue que no había diferencia o sea, lo que estaban buscando era si una sola dosis de epinefrina o el efecto de una sola dosis de epinefrina en el paciente en paro cardíaco. Y encontraron que no. En este análisis encontraron que la dosis única pues tenía menor retorno de circulación espontánea que el uso de dosis cada 3 a 5 minutos. Y han habido diferentes estudios que han mirado cantidades, ¿verdad? La dosis versus el tiempo o el intervalo. Pero la data, sí, o sea, sabemos que aumenta retorno de pulso, retorno de circulación espontánea, pero el resultado neurológico sabemos que es peor con el uso de epinefrina, y las guías establecen eso, lo ratifican. Lo que ratifican es que se sabe que retornan el pulso, retornan circulación espontánea y la admisión al hospital, pero hay data limitada de su eficiencia en el egreso, especialmente con un buen funcionamiento neurológico. Otra cosa que sabemos por este mismo estudio del Paramedic 2 que miró el manejo de epinefrina y otros estudios, que la epinefrina, míralo como un paracaídas, administrada a tiempo, al principio, tiene un mejor efecto. Si tú abres un paracaídas porque se estrelló la persona, pues no va a servir. Mientras más temprano se abra o de forma oportuna, ahí es que tiene una mejor oportunidad. Y lo que se sabe es que una vez que el paciente lleva en paro más de 20 minutos, la curva de beneficio entre la epinefrina y el placebo es la misma, o sea, o lleguen al mismo nivel. Entonces, el mejor beneficio es al principio. Es cuando este paciente acaba de irse en paro cardíaco. En el caso de los ritmos no desfibrilables, de inmediato. En el caso de los ritmos desfibrilables, luego de haberle dado la primera descarga. O sea, en la segunda descarga, donde se establece que el ritmo no ha convertido, entonces ahí administrar la adrenalina. Las guías europeas recomiendan que la epinefrina, en los casos de los ritmos que son desfibrilables, se administra un poquito más tarde. En la guía de la American Heart Association, pues después de la segunda descarga ya la están recomendando. Este documento también habla sobre el manejo con el uso de epinefrina de altas dosis, y ahí pues nuevamente no hay beneficio de epinefrina en altas dosis de forma rutinaria. Y nuevamente, rutinario significa lo que tú haces siempre, lo que tú haces sin análisis de situaciones particulares que requieran esto. También comparan o mencionan que la vasopresina o vasopresina en combinación con epinefrina no tiene una ventaja como sustituto de la epinefrina en el paciente adulto en paro cardíaco. Vamos a hablar ahora de otros medicamentos que no son vasopresores, como los antiarrítmicos y otros medicamentos que se utilizan o que se pueden utilizar durante el manejo del paciente en paro cardíaco. Los antiarrítmicos, amiodarona, lidocaína, la clase de recomendación 2B pueden ser considerados, esto no ha cambiado. El 2B también, el uso de betabloqueadores, bretilio, procainamida, sotalol, no tiene un beneficio claro. También 2B, el uso de esteroides no tiene un beneficio claro. Cosas que no debemos estar haciendo de rutina. De rutina es siempre lo que hacemos, uso y costumbre, en todos los casos sin mediar alguna otra consideración particular. El uso de calcio, el uso de bicarbonato de sodio y el uso de magnesio. El uso de bicarbonato de sodio y de calcio y de magnesio puede tener sus
indicaciones particulares y en otro momento las discutiremos en el caso de situaciones especiales, pero es importante entender cuáles son esas consideraciones porque de lo contrario no tiene un beneficio. No es que haga daño, pero no tiene un beneficio de forma rutinaria y las cosas pues ahí es donde volvemos. No se deben hacer porque sí, se deben hacer porque hay un beneficio que se ha establecido en un dado escenario, un dado caso. Hablemos ahora sobre tecnología y otros equipos que existen para el manejo del paciente en paro cardíaco. La capnografía sabemos que es sumamente importante para la confirmación del tubo endotraqueal, la colocación del tubo endotraqueal y también se puede utilizar para establecer la calidad de las compresiones. Entonces está en las guías como una clase de recomendación 2B, especialmente para utilizarse como herramienta para detectar retorno de circulación espontánea en el paciente en paro cardíaco. La sonografía, la recomendación es 2B, lo que dice es no se ha establecido que la sonografía de forma rutinaria se puede utilizar para diagnosticar causas reversibles. Pero también expande a mencionar que su uso para prognosticar tampoco está establecido. Darle oxígeno durante el paciente, eso no es algo nuevo. El uso de gases arteriales durante el CPR tampoco tiene un beneficio incierto. Y también pues utilizar la calidad, como les decía, no solamente de la capnografía, sino también de una línea arterial para monitorizar la calidad de las compresiones. El uso de tecnología de compresión, o sea, no tanto tecnología, sino de la posición. Esto no es un asunto de tecnología directamente, aunque sí indirectamente. El uso de tecnología y posición, las dos cosas, para manejar el paciente en paro cardíaco. En este caso me refiero al heads up, el semisentar el paciente. No está recomendado, excepto en el contexto de estudios clínicos específicos. Y esto es una tecnología y posicionamiento que lleva mucho tiempo propuesta, pero no se ha demostrado su beneficio fuera de estos ensayos. Aquí los estudios del Dr. Lowry en Minnesota son bastante... Hay mucha literatura sobre esto, especialmente el colocar el paciente en posición semisentada como un mecanismo de reducir la presión intracraneal en estos pacientes y evitar una lesión secundaria. Pero se ha demostrado únicamente cuando se utiliza en combinación con otros equipos que hacen compresión y relajación del tórax y de abdomen y el uso de dispositivos de impedancia a la hora de hacer las ventilaciones. O sea, es algo multifactorial. Entonces, no ha habido un estudio que hable de esto específicamente. Por lo tanto, hasta ahora, hasta que no se demuestre de forma convincente, pues no está todavía recomendado. En cualquier caso, siempre que incorporamos cualquier tecnología, es importante que esta tecnología, que este equipo, no interrumpa la calidad de lo que sabemos que funciona, que no interrumpa las compresiones, que no cause pausas donde hay que hacer una interrupción, que la pausa no exceda los 5 a 10 segundos recomendados. Entonces, de esto vamos a seguir escuchando y leyendo muchísima información adicional, especialmente de la sonografía, para verificar pulso. Sabemos que la palpación del pulso es bien errática, es bien poco sensitivo, aún en profesionales de la salud, en un paciente que tiene pobre perfusión. Es bien específico si lo siente, pero cuando no lo siente, es bien difícil establecer qué es lo que está pasando. Y por eso es que todas estas recomendaciones que buscan establecer
de una forma rápida y segura, hay perfusión o no hay perfusión, pues son interesantes porque permiten proveer más información en un momento de incertidumbre. Lo que queremos es que sea claro y que sea rápido. Vamos entonces ahora a movernos al tema de terminación de esfuerzos de reanimación. Las recomendaciones del 2025 recomiendan que se tengan unas guías de terminación de reanimación cardiopulmonar a nivel de soporte vital básico, a nivel prehospitalario. Y esto no es nuevo, lo que está diciendo es clase 1, a nivel BLS se deben utilizar estas recomendaciones cuando no haya soporte vital avanzado o vaya a ser, esté significativamente retrasado. En el caso de los profesionales de soporte vital avanzado prehospitalarios, el uso de la guía de determinación de reanimación a nivel de soporte vital avanzado puede ayudar a determinar que es fútil y que se detengan los esfuerzos de reanimación en la escena. En el caso de que tengas un equipo mixto, donde tengas soporte vital básico y soporte vital avanzado, existe una regla universal que ayuda a la determinación de qué pacientes se pueden detener los esfuerzos de reanimación fuera del hospital en la escena. Sabemos, y esto no es nada nuevo, que los pacientes que tienen un tubo endotraqueal, si el CO2 nunca se elevó por encima de 10 milímetros de mercurio por capnografía de onda, luego de 20 minutos, ese paciente probablemente no está teniendo una perfusión cerebral sostenida por mucho tiempo, y se puede utilizar esta pieza de información como parte de la combinación de factores a considerar de la terminación de la reanimación. Sin embargo, esto no está recomendado en el caso del paciente que no está intubado por evidencia de daño. Así que, por el momento, solamente para el paciente que está intubado. Así que, en otras palabras, no hay que estar transportando a los pacientes en paro cardíaco a un hospital para que lo pronuncien muerto. Existen guías para establecer cómo esto se va a ejecutar de forma clínicamente segura, efectiva, práctica en la escena. Esto no significa que no puedan haber situaciones particulares donde ameriten que el paciente sea sacado de la escena por otros elementos que puedan estar influyendo de una forma quizás más pragmática, no tanto en el resultado clínico del paciente, sino en términos de cómo estamos manejando esta escena. Y para eso, los sistemas pueden desarrollar políticas específicas siempre y cuando tengan el aval de la dirección médica para guiar en cómo manejar el manejo de estos pacientes en situaciones donde no sea conveniente o apropiado declarar al paciente muerto en la escena. Taquicardia ventricular polimórfica. La recomendación es la descarga no sincronizada. En el paciente que tiene una taquicardia ventricular polimórfica debido a un QT prolongado, pues entonces el magnesio puede ser una terapia útil en este escenario. En otros pacientes que no tengan un QT prolongado y no tengan quizás la torsada de punto, la taquicardia ventricular polimórfica, pues se pudiera también beneficiar del uso de otros antiarrítmicos como la lidocaína, amiodarona. Recuerden que estos antiarrítmicos prolongan el intervalo QT, así que si la causa de la arritmia del paciente es un QT prolongado, pues entonces no es un asunto de alargarle más el QT, al contrario, es reducir el QT y el magnesio ayuda en esto. El uso rutinario de magnesio no se recomienda en el paciente que tiene un intervalo QT normal. Recuerden que la torsada de punto no ocurre solo por hipomagnesemia, o sea, no es una deficiencia del magnesio lo que estamos tratando necesariamente. Sí puede ser, pero ese no es el problema específicamente que estamos tratando.
Por lo tanto, el hecho de que no tenga hipomagnesemia no significa que no puede tener un QT prolongado, pero el hecho de que tenga taquicardia ventricular polimórfica no significa que siempre va a tener un QT prolongado. Así que no necesariamente siempre se va a beneficiar de igual manera de la administración de magnesio. Para concluir, me gustaría hacer una mención especial del manejo de las bradicardias. No porque haya algo nuevo, sino porque en el texto del racional, la sinopsis, menciona o hace una referencia al manejo del paciente que tiene bradicardia e hipotensión, donde, como sabemos, se puede utilizar el uso, por ejemplo, de epinefrina, y hace la mención de el push dose epi, la epinefrina en bolo, no tanto como una estrategia de manejar la bradicardia únicamente, sino también para poder manejar la hipotensión en este paciente. Entonces me estuvo interesante, y de hecho en la discusión que se hizo en el webinar cuando se publicaron la guía, salió una pregunta sobre eso también, acerca de no es un asunto de dosis, sino es un asunto de la forma de administrar el medicamento, la popularidad del uso del push dose epi, la epinefrina en bolo, como un mecanismo para atender de forma rápida el paciente que está hemodinámicamente inestable, debido principalmente a hipotensión. Entonces, es una herramienta que permite, que sirve de puente en lo que se hace una infusión, o se prepara la infusión, y la infusión empieza a hacer efecto. El paciente está inestable, lo queremos entonces comenzar en el vasopresor, se le da la epinefrina, el IV push, en una dosis de 2 a 10 microgramos por minuto, pero entonces se le pone ahí mismo la infusión para el mantenimiento. Donde no haya la posibilidad de colocar la infusión, pues entonces el marcapaso transcutáneo puede ser una herramienta, con la salvedad de que muchas veces estos pacientes, cuando tienen mejor perfusión y se despiertan, pues tienden a quejarse de que no toleran el marcapaso transcutáneo. Así que eso trae una segunda intervención de sedación, y tener en cuenta que esto no es algo que va a durar mucho tiempo. Estos pacientes necesitan el uso de un marcapaso endovenoso muchas veces para sostener esta intervención, donde clínicamente todavía sea necesario. Si se corrigió la causa de la bradicardia, pues entonces quizás no es necesario el endovenoso. Nada diferente en este sentido a lo que el algoritmo anterior menciona, sino sencillamente la referencia a la forma de administrar la epinefrina, especialmente cuando estamos hablando de una infusión, pero en el contexto de alguien que está muriéndose, alguien que está bien inestable, en lo que ponemos la infusión y esperamos que haga efecto, no, se le da el bolo primero y entonces comenzamos con la infusión de inmediato para tener el efecto deseado en el menor tiempo posible. Bueno, con eso los dejo en este episodio. Espero que esta información les sea de utilidad. Como siempre, estén bien pendientes a la literatura. Lo que hacemos aquí en el podcast, en el blog de ECC Trainings, en los cursos, hablamos de lo que está saliendo, porque es importante mantener, primero que nada, la objetividad del curso, dar las cosas como están en las guías y proveer una referencia, especialmente para las personas que se están acabando de graduar, que están empezando a aprender qué es lo que se debe hacer, pero también entender de que la literatura cambia y que hay ciertas cosas que estamos más seguros de que otras, y hay unas áreas donde creemos que puede haber una oportunidad de mejorar. Entonces podemos agarrar lo que ya sabemos y empezar a utilizarlo. Por ejemplo, saber que la colocación correcta de los parchos es importante, porque sabemos que si no se coloca correctamente, entonces nosotros somos los que estamos creando el problema de que las descargas no están funcionando. Entonces estamos hablando de tener que hacer un cambio de vector en 3 descargas más tarde, cuando quizás la primera descarga pudo haber sido efectiva, si se hubiesen colocado esos parchos correctamente desde un primer instante. La calidad de las compresiones que hemos hablado en BLS, todas estas otras intervenciones, la capacidad del desfibrilador en analizar
el ritmo durante la RCP y minimizar las interrupciones. Todo este tipo de combinación, en el momento en que se puedan establecer, que hayan estudios que establezcan un beneficio directamente atribuible a esa intervención en el contexto de escenarios específicos, esa es información que probablemente va a cambiar nuestras recomendaciones en futuras ediciones, que bien pueden ser 2026, pueden ser 2027. En cualquier momento estamos esperando que estos otros estudios se publiquen se hagan y se publiquen. Así que con esto los dejo. Muchísimas gracias. Recuerden, si no están suscritos al podcast, visiten su navegador favorito, su aplicación favorita, Apple Podcast, Overcast, Spotify, lo que usted use para escuchar los podcasts, y suscríbase. Si puede, deje un comentario. Eso ayuda a que otras personas lo encuentren. Compártalo con sus amistades. También estamos estableciendo un foro que se llama el ECC Network, y la idea es que podamos tener un espacio para inclusive conversar de estos episodios o estos temas. No tiene que ser únicamente el episodio, puede ser el tema, y a propósito de esas conversaciones pudiéramos inclusive discutir o crear episodios nuevos. Si a alguno de ustedes le interesa traer un episodio o un tema, en confianza se comunica conmigo. Estoy más que interesado en traerlo aquí y compartir el conocimiento. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.